Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros vía telemática el doctor Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, y con él vamos a hablar sobre el proyecto de ley para evitar la venta del Banco del Pacífico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos a Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ustedes en Ecuador en directo y un saludo cordial, un abrazo a la ciudadanía. Doctor, bueno, antes de entrar en materia al tema que habíamos convocado esta entrevista, me gustaría escuchar su reacción luego de la detención del presidente de la CONAIE, y creo que hay otros dirigentes indígenas también que han sido detenidos esta madrugada por parte del gobierno nacional. Sí, muchísimas gracias por esto porque me permite expresar mi solidaridad en primer lugar y el categórico rechazo a violentar de la forma en la que se está haciendo el derecho a la legítima protesta social. No son, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista en particular, no son los convocantes al paro nacional aquellos que mantienen destrozado el país. Es más bien este gobierno con su política hambreadora, es más bien este gobierno entregado al Fondo Monetario Internacional, es este gobierno que le ha mentido a la ciudadanía diciendo que va a entregar 2 millones o que va a crear 2 millones de empleos, por ejemplo, el que tiene postrado al país, que tiene sumida a la ciudadanía en un miedo que le paraliza totalmente. Veamos lo que está pasando en materia de salud, veamos lo que está pasando en materia de seguridad, de educación. Así que mi solidaridad y mi rechazo a que esta sea la forma en la que el gobierno responde una protesta legítima y legal, digamos, reclamo de los ecuatorianos, en este caso liderado por la CONAIE y su máximo líder, Leonidas Issa. Así que rehenes políticos nunca, ni los nuestros ni los de ellos. Así que nosotros, y yo particularmente, rechazo categóricamente la prisión en la que se ha puesto o la que se pretende poner en este momento a Leonidas Issa, y mi solidaridad evidentemente con él, con el movimiento indígena y con quienes se están manifestando en estos momentos en las calles del Ecuador. Veía ayer algunas imágenes o videos justamente del presidente Guillermo Lasso hace algunos años, cuando él no era presidente, que convocaba a la gente a salir a las calles, que le decía a la gente: salga con su mamá, con su tía, con su abuelita, vamos a protestar, nos queda esa opción constitucional. Y resulta que empieza una movilización y comienza a detener a los dirigentes. Ahora que está montado en el caballo es otra persona el presidente de la República, doctor Muñoz. El típico doble discurso, efectivamente, yo también he visto ese video. Cuando las protestas eran contra el gobierno de la Revolución Ciudadana, bravo las protestas. No hay nada más democrática que manifestarse en las calles. Si el gobierno no escucha, lo que nos queda son las calles. Y ahora, cuando ellos son gobierno y se toma esa misma decisión, salen, ¿no es cierto?, a reprimir, como lo han hecho en algunos puntos de la ciudad de Quito o el cierre de algunas vías en el país. Y lo más sorprendente es que ahora, desde la madrugada del día de hoy, se tome preso a Leonidas Issa. Es decir, usted lo dice muy bien, el doble discurso que caracteriza este gobierno es increíble. Insisto, cuando las protestas eran contra el gobierno de la Revolución Ciudadana, aplaudían las protestas, financiaban las protestas, salían ahí con su fundita nosotros decimos pancito, cachito, ellos le llaman el croissant, ¿no es cierto? Salían a entregar a los manifestantes que en su momento tenían las banderas negras aquí en Quito. Y ahora evidentemente que la protesta es contra ellos, la critican, la reprimen e incluso llegan a un acto como el de Leonidas Issa de ponerlo en prisión. Ojo, distingamos. Actos violentos, actos vandálicos, evidentemente tienen que ser reprimidos por la fuerza pública, pero de manera focalizada. ¿Quién cometió este acto? ¿Quién quiso entrar a una florícola? ¿Quién rompió los vidrios de algún vehículo? Sobre ellos actúe. Además, porque usted conoce lo que pasa en protestas sociales. Muchas veces son infiltrados del propio gobierno los que terminan generando estos actos vandálicos para deslegitimar al conjunto de la protesta. Pero ir directamente por la cabeza de la CONAIE y del movimiento indígena nos parece un desacierto del gobierno, que además de lo que yo puedo ver, ojalá haya más videos, ojalá la Policía Nacional tenga videos donde se muestre que la detención sigue el debido proceso, pero al menos de lo que yo puedo ver en los medios de comunicación, que algunos se han hecho eco de los videos de la captura de Leonidas Issa, no le leen, por ejemplo, sus derechos, no se ve que haya un debido proceso, lo toman de su vehículo, con lo cual quedará por ser confirmada si hay una flagrancia o no.
Así que yo creo que el país en este momento tiene que estar muy expectante, pero también tiene que estar muy expectante los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales que precautelan, insisto, derechos humanos, porque no podemos nosotros ver contentos, menos aún alegrarnos en lo absoluto, más bien toda la solidaridad del caso para Leonidas Dice, la dirigencia del movimiento indígena, si hoy están teniendo que sufrir esto. Pero lo último, diciendo primero que me solidarizaron, segundo diciendo que rechazo categórico a la decisión tomada para ir contra quien está en este momento liderando el paro nacional. Pero tercero, ojalá ahora se den cuenta del gravísimo error que nosotros habíamos advertido que cometen al, por ejemplo, decir el voto nulo para apoyar a una propuesta como esta. La del gobierno, no tengamos ninguna duda, es una propuesta neoliberal y autoritaria. Es decir, es la combinación de las dos cosas. Es exactamente la extensión del gobierno de Moreno, neoliberalismo autoritario. Y lastimosamente el movimiento indígena puso, digamos, su contingente desde esta postura del voto nulo ideológico, ¿no es cierto?, a esa posición. Ahora entenderán por qué siempre nos quejamos amargamente de su alianza en la Asamblea Nacional. Ahora sería bueno que Guadalupe Llori, parte también del movimiento indígena y del movimiento Pachacutic, le llame pues a su gran amigo, el presidente de la República, y le diga que cómo puede ser posible que esto esté aconteciendo. Ahora que digan entonces, ¿no es cierto?, ahora que vuelvan a votar en contra de Freddy Carrión, que tuvo la valentía de en su momento liderar desde la Defensoría del Pueblo un informe para ver cómo se habían violentado también derechos en octubre del 2019. Así que lo primero, solidaridad. Lo segundo, rechazo categórico. Y lo tercero, muy en tercer lugar, digamos, después de un par de puntos aparte, si usted quiere, ahora el movimiento indígena que también pueda darse cuenta por qué creíamos que era un gravísimo error el voto nulo, por qué creíamos que era un gravísimo error tener el acuerdo que habían sostenido como lo han sostenido con Guadalupe Llori a la cabeza. Doctor, ¿en qué se puede diferenciar el gobierno de todos con el gobierno del encuentro? Creo que nada. Mire, esto es como cuando a uno le ponen y le van a servir la pizza o algún tema y le dicen encuentre las 7 diferencias para darle, digamos, un aperitivo previo, un pancito de ajo, alguna cuestión así. No hay 7 diferencias. ¿Dónde están las 7 diferencias? Salvo que no sean evidentemente de nombres, ¿no es cierto? Pero algunos colaboradores incluso son lo mismo. Veamos qué es lo que está pasando al frente de la policía, del Ministerio de Seguridad. Veamos quiénes son los grandes asesores. Así que para mí no hay ni una sola diferencia entre el gobierno de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno. Pero si ya, y esto lo advertimos también nosotros con Claridad al País, fíjese qué es lo que había pasado en el gobierno de Moreno. De cada 10 leyes que presentaba, que presentaba Moreno a la Asamblea Nacional anterior, prácticamente 9 eran votadas, y no solamente votadas, sino aplaudidas por Creo y su fuerza política, los asambleístas de su fuerza política. Y hoy es exactamente el mismo encuadre, exactamente el mismo encuadre. Y no tenga duda de que querrán ponernos a nosotros también la Revolución Ciudadana como chivo expiatorio. Por eso nosotros también con, digamos, cautela hemos, digamos, visto de manera respetuosa incluso un apoyo, digamos, si usted quiere, moral al paro nacional, pero no hemos sido tampoco, digamos, invitados para sumarnos a una movilización. Esta lógica de que me parece es terrible que se ha dado en los sectores progresistas de asumir el discurso correístas anticorreístas y a nosotros querer ponernos en una suerte de ostracismo político. Así que para mí no hay absolutamente ninguna diferencia entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Correcto. Doctor, vamos al tema del proyecto de ley para evitar la venta del Banco del Pacífico. Usted como representante de UNES presentó a la Asamblea este proyecto de ley para evitar la venta del Banco del Pacífico. ¿En qué se basa este proyecto de ley, doctor? Sí, como proponente y apoyo en mi bancada, si no podríamos hacer nosotros de manera individual nada, si no tenemos el apoyo decidido de todos nuestros compañeros y compañeras que formamos la bancada de UNES de la Revolución Ciudadana. A ver, este proyecto me parece que es importante el proyecto, gracias por la pregunta, pero también es importante el contexto. Y permítame entrar con el contexto. Recuerde que el presidente Guillermo Lasso ha anunciado una potencial venta del Banco del Pacífico. Cuando la anuncia, la Asamblea Nacional hace su pronunciamiento
y dice que debería investigarse el proceso de venta. Porque una persona puede estar a favor de la venta al Banco del Pacífico y otra persona, puede ser mi caso, estamos en contra de la venta al Banco del Pacífico. Ambas posiciones son legítimas y ambas respetables. Lo que los dos deberíamos estar 100% de acuerdo es en la transparencia sobre una potencial venta al Banco del Pacífico. Total transparencia. La Asamblea Nacional empieza entonces un proceso de análisis de los pormenores, si usted quiere, de ese proceso de venta, y nos encontramos con una opacidad o con un velo que no nos da claridad sobre qué puede pasar con ese proceso de venta. Por ponerle 2 o 3 ejemplos. Primero, a este momento han existido 3 valoraciones del Banco del Pacífico para una potencial venta. Hemos conocido solamente una y hemos conocido más del concepto que la propia valoración real. Segundo, las autoridades que han ido en representación del Estado y del banco han sido o muy generales o no han ido las del banco. Fíjese, el gerente del banco, el presidente ejecutivo del banco, me parece, va por todo medio de comunicación. Él parece en este momento estrella de cine, ¿no? Va al medio de comunicación número 1, número 2, número 3, número 7, número 10. Pero estamos hablando del señor Salén. No quiso dar explicaciones. ¿Perdón? Del señor Salén. No es el señor, no sé, es un señor español. González. Perdóneme. Sí, me parece que lo cierto. En todos los medios de comunicación le veo dando explicaciones. Y a la Asamblea Nacional no fue. Y los que fueron dieron explicaciones generales. Entonces, primer elemento, hay una opacidad, no hay claridad ni transparencia sobre el proceso de venta. Segundo, el Estado salvó ese banco. Porque aquí podría alguien confundirse y creer que el Estado, que algún presidente en algún momento compró ese banco. No, tengámoslo claro. En el 99 y 2000 quiebran los bancos por mal manejo del sector privado. Cuando quiebran los bancos, el Estado al que detestan es el que le salva a los propios bancos, porque ellos son número uno para criticar al Estado, ¿no? Pero cuando necesitaron, le fueron a golpear la puerta al Estado y decir, sálveme a mi banco. Y entonces salvaron algunos bancos privados, pero el del Pacífico quedó en manos del Estado. En estos 20 años de administración del Pacífico, en el Estado, ahí se rompe el mito de que el Estado es un mal administrador, creció en 20 veces el banco y sus operaciones. Es decir, se agarró un banco de este tamaño y se construyó un banco de este tamaño. Es decir, se creció hasta en 20 veces sus operaciones, su tamaño. Se ubicó el Banco del Pacífico en el segundo del sistema financiero nacional. Llegó a tener utilidades de hasta $100 millones al año y ahora hacen un proceso de reingeniería para afectar los números y querer venderle como gallina enferma. Por lo tanto, nosotros hemos dicho no. Pero por último, para no quedarnos en la queja, he presentado un proyecto de ley absolutamente fácil. Es una página el proyecto de ley con 3 artículos. Primer artículo, que el Banco del Pacífico sea entregado como una parte de la deuda que tiene el Estado a la Seguridad Social. ¿A qué valor? Al valor patrimonial. Estamos hablando de $850 millones aproximadamente. Fíjese la trascendencia de este dato. El gobierno ha anunciado hace poco que quiere pagarle $140 millones a la Seguridad Social. Nosotros decimos esos 140 más 850, ¿sí? Estamos llegando prácticamente a $1.000 millones. Primer dato. Segundo dato, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, recibe ese banco. Y tercero, es que lo que ese banco rinda anualmente, sus utilidades, que insisto, bien manejadas, llegaron a significar, este no es un dato que yo estoy pronosticando, este es un dato que ya se dio hace al menos 3 o 4 años, ¿sí? Llegó a tener 2, 3, 4 años, llegó a tener $100 millones de utilidad. Esa utilidad quedaría para fortalecer a la seguridad social. Doctor, pero cuando usted habla de utilidades, las utilidades del año pasado se reportaron, si no me equivoco, cerca de 4 millones y pico de dólares. Pero, oh sorpresa, en este año, en estos primeros 5 o 6 meses, o hace un mes hablaba el presidente del banco que ya hay una utilidad de este año de $40 millones del Banco del Pacífico. ¿Cómo es que de un año a otro casi que no hay utilidades y en este año están diciendo que tiene utilidades más importantes en la historia del Banco del Pacífico? Su pregunta es muy importante, es muy importante. Primero porque el Banco del Pacífico llegó a tener, incluso en nuestro gobierno, el de la Revolución Ciudadana, utilidades de hasta $100 millones. Cuando llega el gobierno del presidente Lazo, curiosamente, un banquero de presidente, el Banco del Pacífico, a mí también, espero que no me falle la memoria, llega a registrar utilidades de $5 millones. Bien manejado 100,
mal manejados 5 millones de dólares. Claro, la pregunta obvia es ¿por qué bajaron de 100 a 5? ¿Qué es lo que nos responden? Dos cosas. Que hicieron unas provisiones más allá de lo que determina el marco legal y la prudencia, es decir, provisionaron mucho para afectar la rentabilidad del banco, la utilidad del banco. Y segundo, empezaron un proceso de reestructuración, de reingeniería, como se llama en el mundo más privado, más comercial. A ver, uno diría, ok, ¿usted quiere hacer un proceso de reingeniería? Ok, veamos cuáles son los frutos que rinde ese proceso de reingeniería. Pero también hay cosas llamativas. El Banco del Pacífico en este proceso de reingeniería empieza a cerrar cajeros y agencias en algunas ciudades importantes del país. Uno diría, claro, ¿qué hizo el banco? Analizó en términos privados y no estaba siendo rentable la sucursal y por lo tanto la cierra. Le pongo un ejemplo, la Tacunga, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero ¿sabe qué es curioso? Que el Banco del Pacífico, que es un banco que se desenvuelve en el mundo privado y es privado, cierra la agencia de la Tacunga diciendo que no es rentable, pero por ejemplo esa no es la misma decisión que toman otros bancos, el Banco de Guayaquil, por ejemplo, ¿no es cierto?, o algunos otros bancos. Ellos mantienen abiertas sus operaciones con agencia y con cajeros automáticos ahí. Entonces, al menos da para sospechar si no están haciendo quítate tú para ponerme yo, porque entonces lo lógico, si es que hay una, digamos, plaza que no es rentable, lo lógico tal vez es que todos los bancos salgan porque no es rentable. Pero si solo sale un banco y le deja ese espacio libre a la competencia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, este es la segunda respuesta que nos han dado, que han iniciado un proceso de reestructuración y que por eso es que el banco en el año anterior tuvo menos utilidades. Y hoy nos quieren contentar con que al cuarto mes registra altas utilidades. Pero no es un dato bueno para utilizar el cuarto mes de este año. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos comparando, o los datos que tenemos, son de, si quiere, incluso estados auditados cada año. Por lo tanto, estamos hablando de años cerrados. ¿Cuánto ganó en el 19, en el 20, en el 21 y en el 22? Deberíamos esperar, ¿no es cierto?, al fin del año, a que el estado financiero nos diga cuál fue la, utilidad o la rentabilidad que tuvo. Y si dice que es histórico, no. Incluso con la afectación de esa caída de utilidades, si uno toma el promedio de los últimos 5 o 6 años, el banco llegó a registrar utilidades de 70 millones de dólares en promedio. Así que yo no me convenzo con esta gran noticia que nos están dando estos 4 meses del año. Esperemos a ver qué pasa en diciembre, esperemos a ver si se sigue comportando así, que ojalá se lo siga haciendo y debería igualar al menos el promedio de las utilidades de años anteriores. Estamos hablando de 70 millones de dólares, un poco más. Ahora, le pregunto a usted, el Banco del Pacífico es un bien de la Corporación Financiera Nacional. ¿Es permitido o la ley permite vender un bien del Estado? Hay todo un debate, ¿no? En principio uno diría que sí puede salir a la venta. Nuevamente vamos a preguntas de contexto y de fondo, si usted quiere, conceptuales, ¿sí? ¿Cabe que un Estado tenga un banco privado? Tal vez no cabe, ¿sí? Tal vez no cabe. Yo particularmente no creo que sería la función principal de un Estado. Tampoco el Estado se lo buscó. Exactamente, esto es el punto. Tampoco el Estado se lo buscó. Gracias por decirlo, porque ese es el punto. El Estado no se lo buscó. Cuando estos irresponsables quebraron el sistema financiero nacional, le socializaron al pueblo ecuatoriano sus pérdidas, pero ellos privatizaron sus ganancias, ahí se genera el problema. Cuando estos sinvergüenzas a la gente le decían, mire, usted tiene un título por $10,000, ¿sí? Yo le voy a coger ese título, pero le voy a pagar solamente el 60 o el 70%. Es decir, el título de $10,000, los bancos privados, y aquí están en Carondelet hay algunos de ellos, ¿no? Los bancos privados le tomaban ese bono que valía 10,000, pero ellos le tomaban al 60% de su valor, $6,000 o $7,000, ¿sí? Es decir, a usted le daban $7,000 por el papel que valía 10,000. Y después se daban la vuelta y a la Corporación Financiera Nacional le daban el papel para que la Corporación Financiera les dé los $10,000 de su valor nominal. Era el gran negocio. ¿Cierto? Este fue el gran negocio, pues. En medio de ese marasmo es que el Estado se queda con el Banco del Pacífico. En medio de ese marasmo, en 20 años, el Estado le hace crecer al Banco del Pacífico 20 veces. Y claro, llegan ahora a decir, vendámosle al Banco del Pacífico.
Usted lo decía muy bien, no se lo buscó. Si ya está en manos del Estado, si le está rindiendo 100 millones de dólares, quédese con el banco, pues. Porque si le vende, digamos, a 800, eso va a terminar siendo plata de bolsillo en la caja fiscal. Cuando en realidad, por eso yo planteo esta propuesta, más bien, si es que esa es su pretensión, tal vez haría también un pequeño matiz, aunque usted está en lo correcto. El propietario de la totalidad de acciones del Banco del Pacífico es el Estado ecuatoriano, los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Quién nos representa? La Corporación Financiera Nacional. Ahora lo que estoy planteando es que esa totalidad de acciones que está en la Corporación Financiera pase al IES y cumplimos tres, si usted quiere, objetivos virtuosos. Número uno, mantenemos al banco como propiedad de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Número dos, hacemos un aporte a la deuda que mantiene el Estado con la seguridad social. Y número tres, las utilidades que le rinda ese banco bien manejado se quedarán alimentando digamos, las necesidades de la seguridad social, que son evidentemente apremiantes, ¿no? ¿Y la ley de seguridad social sí le permite al IES tener negocios así en la banca? Por eso es que para cerrar y cubrir cualquier inconsistencia que podría estar ahí es que he planteado un proyecto de ley. La ley que estoy planteando es una ley orgánica, por lo tanto, de ser aprobada por la Asamblea, ¿no es cierto?, se pondrá sobre alguna otra ley de menor jerarquía, por ejemplo, o eliminará cualquier contradicción, pero en la revisión legal que hemos hecho no hay ninguna dificultad. Tanto así que la Seguridad Social hoy ya tiene un banco. Recuerde usted el BIES, ¿sí? El Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Claro, ahí, ¿qué es lo que pasaría? La Seguridad Social tendría dos bancos. El BIES, que tiene una naturaleza, nos presta a los afiliados. Los afiliados tampoco es que podemos ahí aperturar cuentas de ahorro y cuentas corrientes, pero el BIES, ¿no es cierto?, presta a los afiliados, ¿sí? Los hipotecarios, los quirografarios, y tendríamos otro banco que debería manejarse tal cual como ahora, en el mundo privado, con administraciones privadas. No habría que politizar la administración de ese banco, dejarle que se desenvuelva como lo ha venido haciendo el Banco del Pacífico. Y también se ha venido desenvolviendo, que llegó a ser, insisto, el segundo banco del sistema financiero nacional. Y solo un elemento adicional, porque alguien puede decir, pues no, pero déjele que se le venda a alguien del sector privado. Esto sería muy grave, porque los competidores del Banco del Pacífico, digamos, estamos hablando, quiero evitarme nombres, pero creo que voy a tener que ponerlo para poder ser más gráfico, por ejemplo, el Banco del Pichincha, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, por ejemplo, el Produbanco, tienen, evidentemente, el más grande es el Banco del Pacífico, el Banco del Pichincha, perdón. Si imagina, si el Banco del Pichincha en este momento, me puede fallar el dato, voy al concepto, más o menos 30% del mercado, y el Pacífico tiene el 25%, ¿se imagina lo que es que un solo banco asuma cerca del 60% de todo de todo el mercado financiero nacional? Una concentración increíble, no podría permitirse. Asumamos que es el Banco de Guayaquil el que pretende comprarlo, como en su momento el presidente Lasso le mandó al presidente Correa una carta pretendiendo o manifestando su voluntad de compra. Digamos que el Guayaquil tiene 25% del mercado y el Pacífico el 25%. ¿Se imagina lo que es que un banco concentre el 50%? Por eso es mala idea querer venderle a un banco local. Es muy mala idea. Alguien podría decir un banco internacional, pero los bancos internacionales tampoco han puesto atención en el país. Hoy no hay ninguna restricción legal para que venga un banco privado. ¿Por qué no han venido? Porque simplemente le ven al Ecuador como un mercado financiero de este tamaño y no les interesa. Así que también cuidado, porque habría que tener atención de que un banco nacional no quiera usar de pantalla a un banco internacional para comprarse el Banco del Pacífico. Por esto creo que la propuesta que hemos hecho, que he presentado, es una mucho mejor propuesta que la pretendida venta del Banco del Pacífico. Ahora, escuchaba hace pocos días al expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que ahora es ministro de la Producción, el señor Julio Prado Vallejo, que decía que para que sigan bajando las tasas de interés, hay que vender al Banco del Pacífico. ¿Hasta qué punto puede ser verdad lo que nos dicen? Bueno, son representantes del gobierno, pero quieren justificar la venta de un banco, que parece ser que eso es como que es más importante que solucionar los problemas que tiene el Ecuador, como el tema de la seguridad. Primero vender el Banco del Pacífico que cualquier otra cosa.
Primero yo quiero coincidir con su criterio, ¿no? A ver, yo le diría al gobierno un ratito, ¿no es cierto? Ni vender el avión, que nos mintió, ni vender el banco, ¿no es cierto? Es la prioridad del Estado ecuatoriano ni de los ecuatorianos. Las encuestas, ¿qué dicen? Señor y señora, ¿qué le quita a usted el sueño? Y nadie dice que le quita el sueño que el Banco del Pacífico esté en manos del Estado. Nadie dice que le quita el sueño que el Estado ecuatoriano tenga 2 aviones. Nadie dice eso. La gente dice, a mí no me deja dormir la inseguridad. A mí no me deja dormir la falta de salud. A mí no me deja dormir la falta de educación. A mí no me deja dormir que los precios de los insumos de primera necesidad estén sus precios por las nubes. Eso no le deja dormir a la gente. Así que el gobierno primero encárguese de lo más importante. O usted no se da cuenta de que la delincuencia se ha tomado este país. Pero claro, el presidente dice, como si fuera un alivio, tenemos, que no es cierto, tenemos menos muertes que en Colombia y en México. ¿Se imagina lo que es querer contentarse con que, si fuera cierto el dato, además, que tengamos menos datos con los países en este momento más violentos de América Latina? Es decir, por Dios, este es el discurso del presidente. No se preocupen, en Ecuador no está pasando nada extraordinario y a la gente le matan por robarle un celular. Eso no es nada extraordinario. Ahora los sicariatos, niños que deben tener 8 años tomando cerveza haciendo apología de la violencia, pero eso no hay que preocuparse. No se preocupen, tenemos menos datos que en Colombia y que en México. No se olviden que en México tenemos, ¿no es cierto?, el problema del narcoestado con Sinaloa de por medio y Colombia con una violencia estructural en los últimos 60 años de su vida republicana. Así que la comparación con Colombia y con México es terrible. Que nos diga que estamos en niveles como los países que menos delincuencia tienen en Europa sería una buena noticia, pues. Pero no, esas son las prioridades del país, que no son las prioridades del gobierno. En ese marco, es falso que la venta del Banco del Pacífico genere una disminución de impuestos. La disminución de impuestos se daría por voluntad política. El gobierno, que no lo va a hacer, debería tomar la decisión desde la Junta de Regulación de pedir una disminución de las tasas de interés para, por ejemplo, yo le digo, no el crédito de consumo, pero evidentemente el crédito productivo, evidentemente el crédito hipotecario. De hecho, le pongo un ejemplo contrario al que ha planteado el ministro. Cuando el Banco del Pacífico, como privado, decidió prestar el hipotecario al 9%, le estimuló a los otros competidores privados a que bajen las tasas del 11% y que se acerquen un poquito al 9%. Creo que ahora están con un crédito de vivienda popular, me pareció escuchar en la radio en algún momento, de 7,5%. Esa es una decisión importante, esa es una decisión inteligente, porque usted le está poniendo a un competidor privado, es como cuando, digamos, la telefonía celular, el uno baja la tarifa de la llamada por minuto y el otro también se ve tentado a bajar. Más bien, en manos del Estado, el Banco del Pacífico podría ser no alguien que distorsione el mercado, pero sí alguien, ¿no es cierto?, que busque una competencia a la baja en el mercado. Así que yo lo que haría más bien es lo que incluso ha venido haciendo en los últimos años y que creo la única buena decisión que yo saludaría de los últimos meses, porque no sé si usted lo ha escuchado, a mí me parece, no quiero que me falle la memoria, pero creo que escuché que tenían una tasa de interés para vivienda, para primera vivienda o vivienda de interés social de 7%. Eso es importante. Porque entonces a los otros competidores privados, para poder competir, les hace también bajar las tasas de interés. Así que una venta, porque ¿qué es lo que va a pasar? Le van a vender a un privado, digamos, internacional, supuestamente, y le van a decir, venga, y usted siga las reglas del mercado. Si le estimularían vía regulación para que preste bajo, le creería. Pero me parece que más bien es el Banco del Pacífico, nuevamente, bien manejado en lo privado, el que puede estimular una baja de tasas de interés o el que puede generar utilidades que le sirvan a la seguridad social. Doctor, me quiero saltar de Coles a Nabo. Me gustaría escuchar su criterio sobre el laudo arbitral que tuvo a favor de la empresa Agente Oil, del caso Singue, que justamente pues condena al Estado a pagar 11 millones de dólares y que justamente en este caso pues está involucrado el ex vicepresidente Jorge Glass, que está apelando una sentencia y que creo que en los próximos días tienen una audiencia sobre este tema. Este laudo arbitral que falla a favor de esta empresa demuestra de que esta es una persecución política tal vez. Sí, desde nuestro punto de vista sí.
Mire, yo no soy experto en el tema y no conozco las particularidades, pero sí conozco los detalles grandes, ¿no es cierto? Y nuevamente el concepto. Aquí al menos hay tres cosas que me parece que son muy preocupantes para el país. Primero, por pura persecución política, tumbaron un proyecto, tumbaron un contrato, tumbaron una relación con una empresa privada, ¿no es cierto?, que no le hacía perder al Estado, o que al menos los términos estaban equilibrados, y que quisieron mostrarla como si ahí había un gran perjuicio. La empresa se ve afectada, pone una demanda internacional y ha ganado la demanda internacional. Es decir, lo que le está diciendo la justicia internacional es que, ¿no es cierto?, no había ese supuesto perjuicio que algunos advertían. Segundo elemento, si ya el Estado entró en un litigio, la Procuraduría debería dejar alma, vida y corazón pues en la defensa del Estado ecuatoriano, ¿sí? Porque si tenían razón para denunciar, esa misma razón tenían que volcarla a la defensa. Y nuevamente vemos una Procuraduría que no es una... O sea, si el Estado contratara si fuera esto cuestión de contratación, habría que hace rato, ¿no es cierto?, haberle quitado el contrato al procurador y conseguirse un buen Estado para que le defienda un buen abogado, perdón, para que le defienda al Estado ecuatoriano. Imagínense si esto fuera una relación personal. El momento que usted ve que su abogado le falla una vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, ya cambia de abogado, pues, porque es un abogado malo, es un abogado mediocre. Y aquí el abogado del Estado no ha logrado defender al Estado. Y número tres, sobre eso sentaron gran parte de la persecución al vicepresidente Jorge Glass. ¿Y cómo es que entonces la justicia local monta esta persecución y la justicia internacional dice, más bien, sí tuvo razón la empresa? Y se desmonta, por lo tanto, se cae como un castillo de naipes la acusación sobre, al menos esa clara acusación sobre Jorge Glass y los funcionarios que han estado involucrados en ese tema. Desde nuestro punto de vista, claramente devela lo que se ha venido demandando estos años, ¿no? Que lejos de haber un proceso justo, más bien ha habido un proceso de persecución sobre el vicepresidente Jorge Glass. La última, doctor Pavel Muñoz. El presidente Guillermo Lasso en Estados Unidos, en una entrevista para CNN, dijo que añora el plan Ecuador como tuvo Colombia en la época del 90-99, el plan Colombia. Ese plan que fue supuestamente para combatir el narcotráfico, combatir la guerrilla, y que a Colombia le costó 7.500 millones de dólares más la inversión de Estados Unidos que hizo en total por alrededor de 20.000 millones de dólares. ¿Qué nos puede traer un plan Ecuador y en qué le podría aportar los Estados Unidos? ¿Ecuador tendrá un plan en realidad para presentarle a los Estados Unidos? Vea, yo tengo este plan, necesito que me apoyen, así como ustedes apoyaron a Colombia. No tiene plan. Nosotros creemos que no tiene plan. De hecho, el plan que tiene, el que fue aprobado en la planificación nacional, el 70% de metas o no cumple o no informa. Esta es la realidad de carne y hueso. ¿Sí? Ahora que nosotros estamos analizando en la Asamblea Nacional el informe de la Nación, y el informe de la Nación debe dar cuenta del cumplimiento de metas que el gobierno se puso a sí mismo, porque ojo con ese tema, ¿no? Ahí al presidente Lasso no se le está comparando con el presidente Moreno, con el presidente Correa, con el presidente Lucio Gutiérrez. Se está comparando Lasso con Lasso. Y Lasso se puso 130 metas y 91 de esos 130 metas ni siquiera reporta. Entonces nosotros creemos que no tiene plan. Segunda evidencia de que no tiene plan es que lo más inteligente que se le ocurre es decir que Estados Unidos nos apoye con un plan Colombia. Por Dios, usted acaba de dar datos económicos sobre el plan Colombia, pero usted decía esto es lo que le costó. Lo que yo quisiera saber es cuántas vidas le costó a Colombia, cuántos desplazados le costó a Colombia, cuánta violencia estructural se agravó en Colombia. Digamos, entre esta trilogía de un Estado combatiendo delincuencia, ¿no es cierto?, unos narcos combatiendo al Estado y unos paramilitares, ¿no es cierto?, combatiendo a todos, a ambos. Es decir, se erradicó el problema del paramilitarismo en Colombia, se erradicó el problema del narcotráfico en Colombia, para decir que entonces el plan Ecuador fue una buena decisión. No solamente eso, nosotros como ecuatorianos, que nuestra política de Estado ha sido no involucrarnos en el conflicto colombiano, salimos muy mal parados por el plan Colombia,
o nos olvidamos de las fumigaciones con glifosato, que en nuestra frontera no teníamos cultivos ilícitos, pero terminaban afectando los cultivos de nuestros pobres campesinos en términos económicos y lo más importante en términos de su salud. Así que, digamos, no es la mejor decisión. A Estados Unidos lo que habría que decirle en ese sentido es que combata ya de manera más decidida el consumo, porque la producción, digamos, de los países latinoamericanos al final es para alimentar en gran medida el consumo de esos mercados. Ahí siempre ha habido este debate, ¿no?, de dónde se combate el narcotráfico. Y siempre nos han llevado a las mismas medidas erróneas desde mi punto de vista, de poner los muertos, la plata y la presencia militar aquí para combatir la producción. Pero no hacen lo mismo ellos para combatir el consumo. Así que me parece que el presidente, ¿no es cierto?, no tiene un plan, tanto así que lo que se le ocurre decir es un plan Colombia, que habría que preguntarles a los colombianos, pues, pero no al presidente Uribe. Habría que preguntarle a los colombianos que tuvieron que padecer el plan Colombia si les parece una buena decisión o no. Doctor, disculpe que le haga otra pregunta. Al parecer el Estado a veces yo veo que no tiene un gobierno que tenga una planificación. El presidente lanza sus propuestas en una entrevista, a veces que no las tiene ni siquiera en su agenda. Lo mismo pasó en Uruguay, cuando dijo que Ecuador iba a vender banana a Uruguay y que Ecuador iba a importar lácteos, carne y leche de Uruguay. Bueno, en fin. Pero yo digo, el problema del país viene casi que como a veces no sabemos dónde nos quieren llevar nuestros gobernantes de estos últimos 5 años. Desaparecieron las Semplades. Creo que usted fue el secretario de Semplades, si no me equivoco, doctor Muñoz. Sí. Esa secretaría que tenía rango de ministro o de ministerio era la que planificaba todo lo que quería hacer el país, lo que quería hacer un gobierno, las prioridades. ¿Por qué este gobierno no vuelve tal vez a crear las Semplades o con otro nombre para que tal vez no sea replicar lo que hizo Correa? Porque la bronca es porque no queremos darle la razón a Correa. ¿Por qué? Bueno, curiosamente aquí sí tomó la decisión de recuperar las Semplades, pero evidentemente unas Semplades ya muy disminuidas. El presidente, el impresentable presidente Moreno, termina liquidando las Semplades y le llama a Planifica Ecuador. Esa Semplades liquidada hoy ha cambiado de nombre y nuevamente se llama Semplades, pero no fortalecida, sino liquidada como estaba. Recién. ¿Sí? Entonces, sí, con este gobierno, sí, al inicio de este gobierno. Pero no es una buena noticia, si usted quiere, es una buena noticia a medias. Se recuperó el nombre, pero no se recuperó la institucionalidad, lo cual, digamos, habría que ver si efectivamente creer la planificación es un engaño. Usted, el equipo de producción del programa, ¿tiene mañana idea a quién van a invitar? Yo creería que sí. Yo pacté con usted esta entrevista, me parece que la semana anterior. Así es. ¿Por qué le hago esta pregunta o por qué lo pongo como ejemplo? Porque eso es planificar, pues. Yo de alguna u otra manera tengo que ver qué voy a hacer en el mediano plazo, qué voy a hacer en el largo plazo, cómo proyecto, cómo crezco. Y el modelo neoliberal no cree en la planificación. Este es un gravísimo error. Pero nuevamente también es un doble discurso, porque dicen que no creen en la planificación para el Estado, pero claro, ¿no? Las empresas privadas sí hacen planificación. A nosotros nomás nos dicen que la planificación no es importante. Pero si la planificación es importante para las empresas privadas, ¿cómo no va a ser importante para el país? Pero no solamente hay que recuperar el membrete, hay que recuperar la institucionalidad. Las Semplades deberían tener una fortaleza en, digamos, armar y luego partir el plan de inversiones anuales para el país. Fíjese que en este año, en este presupuesto general del Estado, tenemos el plan de inversiones más bajo de los últimos 16 años. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la planificación está ahí como un florero, porque no estamos haciendo inversión real. Pero el presidente lo toma como un logro. Claro, sí, además que ellos lo venden como si fuera esto un logro. Fíjese lo que venden como un logro. Tener cerca de 10.000 millones de dólares afuera y no invertir en la capacidad operativa de la policía. Yo el otro día intervine en la Asamblea Nacional
y les enrostré, porque esta es la palabra, les enrostré noticias que sacaban, por ejemplo, dos puse de ejemplo, una de Cotopaxi y una del Oro. En Cotopaxi, gran noticia, la comunidad se ha colaborado con el gobierno para poner la batería, una batería de un patrullero, para poner operativo. Y me parece que en el Oro anunciaban la entrega de 12 conos de seguridad y una impresora. Perdónenme, tiene 10.000 millones de dólares afuera. Tiene 1.100 millones de dólares por el paquetazo tributario en estos primeros 4 meses del año. Tiene en todo este año el precio del petróleo ha estado casi en el doble de lo que ha sido presupuestado. El Fondo Monetario Internacional acaba de ofrecer 1.000 millones de dólares a la economía, sin considerar los DEX, esos certificados que emitió hace prácticamente un año. Estamos hablando de que el gobierno actual, en estos 4 primeros meses del año, tiene cerca de 4.000 millones de dólares que no se pensaba tener. Y que sabe qué, no tiene dónde invertir, porque como desestructuraron las EMPLADES, como no tienen proyectos de preinversión, como no han acelerado, digamos, en la inversión o en la preinversión en los ministerios, hoy lo que va a pasar dos cosas. Yo no soy adivino del futuro, pero créanme que esto es lo que va a pasar. Número uno, van a tener plata, más plata, y no van a tener proyectos en que invertir, porque no tienen preinversión. Se va a tomar un año en que constituyan preinversión. Pero sí le dice a los alcaldes que gasten esa plata que tienen en el Ministerio de Finanzas, 2.000 millones de dólares. Claro, ahí sí, es que ahí ya sabe cómo son, es su doble discurso, ¿no? Y la segunda, que por la persecución política que desarrolló la Contraloría contra todos los funcionarios, porque a todos ha puesto en un solo saco como si el funcionario público fuera corrupto per se, hoy, y yo le dije esto al propio presidente Lasso, el funcionario público tiene pánico de mover esto de aquí a acá. ¿Por qué? Porque le van a glosar, porque le van a perseguir. Claro, ¿para qué se va a comprometer, digamos, con una glosa que le afectará de por vida a un funcionario si así sabe cómo ha venido operando? Destrozaron el Estado. El impresentable de Moreno fue la bomba de Hiroshima en la institucionalidad del Estado. Y hoy este gobierno, que no tiene plan, que sí tiene plata, pero que no tiene capacidad de ejecución, ¿no es cierto?, va a terminar una gestión, creo yo, agravada. Y la muestra más clara es el informe que presentó la Nación. Ya le digo, 70% de las metas o no están reportadas o no están cumplidas. Esto es como sacar 3 sobre 10 en un examen. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Ojalá podamos conversar más adelante de otros temas que yo creo que hay que analizarlos con personas como usted para ver enrumbar este país, ojalá a corto plazo. Con todo gusto, siempre a las órdenes. Gracias al doctor Pavel Muñoz.